Hermano, ¿quién falta? Está William, Carlos, ¿quién falta? Falta el José, ¿no? papito, papito, papito. Segundo grupo, pastor. Ya. Hacemos una cosa. El otro grupo de Trujillo, Daniel, ¿tu grupo está completo? Sí, creo que están ahí. Está Henry, está hermano Leo, creo que dijo que ya estaba llegando de trabajo. Sí. Faltaría Max, no Voy a sé si llamar al está hermano Max José ahí. Luis porque él estaba ya para entrar. Hermano, Leo, ¿no? Sí, ya estoy a una cuadra. No sé Ya, si Max también estará ahí, pastor. ya. Entonces esperamos un minutito. Ya Creo entró el que hermano hermano José, José ya ya entró el entró. hermano José, ya entró ya. Ya, Que listo, hermano ponga José. el grupo 2. Ya, hermano 2 horas, José. 2 horas. Ya. A ver, que se conecte hermano José y empezamos. No, Este, 2 horas no, 15 minutos. Hermano José, ¿ya están listos? Sí, sí, Listo. Hacemos una cosa. Yo voy a llevar el tiempo acá. En 10 minutos les aviso que falta 5 ya, sí, sí. para que a los 15 ya les digo para que ya aterricen, ¿ya? El resto Ujú. estén atentos porque voy a hacer preguntas, ¿sí? Siempre tengan su cuaderno de anotaciones. Listo, hermano Carlos, grupo 2, empiece su exposición. ya, listo, listo. Voy a compartir pantalla. La noche es tuya, Carlitos. Sí, ya. Bien, bien, hermanos, buenas noches. Nosotros somos el grupo 2, conformado por el hermano William Cabello, el hermano José Luis Mejía y mi persona, el hermano Carlos García. A nosotros nos tocó exponer la única norma de la iglesia. Un momento. Y ahora sí, ¿no? Bueno, solamente para decir, ¿no? Que para dar un predio a la posición, bueno, la única norma de la iglesia, cabe recalcar que es la palabra autoridad, ¿no? Y la palabra autoridad denota dos términos, ¿no? Que es primicia y dominio, ¿no? Primicia por derecho de creación y dominio por derecho de conquista, ¿no? Y cabe recalcar que la verdadera autoridad de la iglesia es Dios, ¿no? Por medio de tres puntos muy importantes. Única norma de la iglesia. Número uno, la palabra de Dios. Su hijo, el número dos, su hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y el número tres, el Espíritu Santo de Dios. En esta oportunidad me toca dar lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir en esta noche es que la palabra de Dios es la autoridad, es la palabra, es la revelación de Dios que nos ha hecho llegar a cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, puedo decir en esta noche que la palabra de Dios es, es la palabra, es la fe y la conducta de todos los cristianos, ¿no? Eh, Puedo recalcar que como estuvimos en un congreso de jóvenes, ¿no? Y se habló de las cinco solas, y las cinco solas, pues habla de solo la escritura, ¿no? Entonces, como iglesia, tenemos que entender que solo la escritura, solo la palabra de Dios es el único manual del cristiano, ¿no? Es la palabra viva, no, no hay otra. Es la palabra eficaz de Dios, ¿no? Y entonces podemos decir, según Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, puedo decir que la palabra de Dios es la autoridad de la iglesia, ¿no? Él es la palabra revelada, la revelación especial de Dios que quedó completada desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, el patriarcado, los jueces, que se habló del plan de salvación y culminó en el Nuevo Testamento
con Jesucristo. Todo lo que hablaron del Mesías, de las profecías del Mesías, se cumplió en el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo se complementan, dándonos el plan de salvación. La Biblia, la palabra de Dios, encuentra en la iglesia cómo creer y sobre todo practicar nuestra relación con Dios. Entonces, como la palabra es autoridad en la iglesia no puede añadir, ni quitar, ni alterar nada que tenga que ver con la palabra de Dios. No podemos alterar, ¿no? Entonces, yo puedo decir en esta noche que la Biblia, la palabra de Dios, es como una carta magna de salvación, ¿no? Que Dios nos ha dado este regalo, es un regalo celestial ofrecido, es un mensaje de salvación ofrecido por pura y gratuita y misericordia, iniciativa de Dios. Eso fue iniciativa de Dios, nos ha dado este regalo, ¿no? Y este regalo, pues, desde el Antiguo al Nuevo, habla del Evangelio, habla de Jesucristo, ¿no? Entonces, para culminar esta parte, puedo decir, ¿no? Que la Biblia, en su conclusión como historia, habla sobre la salvación. La salvación que desde el antiguo se buscó, desde la primera profecía de que se encuentra en el Génesis, habla del plan de salvación de Jesucristo ya puesto en el Nuevo Testamento, ¿no? La Biblia es un libro que se le puede decir es un libro de religión, no es un libro de astronomía, de física, de biología, nada. La Biblia está escrita en un lenguaje y en una época distinta a la nuestra, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos que estudiar la Biblia, pero tenemos que formarnos en conocer su estilo literario, ¿no? Sabemos que la Biblia tiene varios estilos: narrativo, literal, poético, apocalíptico, ¿no? Y tenemos que saber todos estos términos para poder entender la Biblia, la palabra de Dios, entender su formación cultural de esos tiempos, etcétera, ¿no? Pero sabemos que por la fe objetiva, nosotros como cristianos nos relacionamos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspiración de Dios y es para todos. Bien, hermanos, entonces esto es lo que yo quería añadir en esta noche sobre una de las autoridades de la iglesia, la palabra de Dios. En esta oportunidad voy a dar el pase a nuestro hermano William Cabello. Hermano, pero no Muy está bien. corriendo tu diapositiva, está plantada ahí nomás. Muy Sí, buenas noches, amados hermanos. un momento, hermano William. Todo- La diapositiva es el resumen de lo que hemos hecho, pero no podemos explayarnos y leer todo porque nos demoraríamos más. Lo ponemos ahí para que ustedes lo puedan leer. Bien, ahora sí, hermano William. Buenas noches, amados hermanos. Ya le pasamos la diapositiva, no se preocupe. Bueno, ya escuchamos sobre la palabra de Dios, que es autoridad en la iglesia. Y también podemos encontrar a Jesucristo como Señor y autoridad de la iglesia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 13 al 15, vemos con varios símbolos que expresan los atributos que más resaltan su sacerdocio, su divinidad y especialmente su soberanía sobre las iglesias. Y de cada uno de nosotros es la cabeza de todos los redimidos, ¿no? Por eso llamamos Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es el dueño y señor y soberano de la iglesia. Por derecho de creación y fundación, también encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, por derecho de redención o rescate, porque Él nos ha pagado por nosotros, ¿no? Por nuestras culpas y nos ha regalado la salvación. Y también por derecho de matrimonio. Así pues, somos comprados y adquiridos totalmente por el Señor Jesucristo. Somos suyos. Por eso hemos de glorificarle con todo nuestro ser. Le hemos de servir y glorificar siempre y en todo lugar como individuos y también como iglesia. Cristo, así como su palabra y su espíritu, es el único que tiene el poder y dominio en la iglesia. Y por tanto, la verdadera jurisdicción sobre la iglesia, mientras que el ministerio específico pastoral dispone una facultad de regir a la congregación con el sentido de apacentarla, ¿no? Solamente el pastor es una autoridad, pero es como más para cuidar a las ovejas en la iglesia. Cristo ejercita su gobierno en la iglesia, subjetivamente por medio del Espíritu Santo, ¿no?
y objetivamente desde fuera por medio de la palabra, que ya lo dijo nuestro hermano Carlos Enrique, a lo que todos han de estar sometidos. Todo cristiano debe estar sometido a la palabra de Dios. Podemos encontrar en Juan 1:1 y también en Juan 1:18 y también en Hebreos 1 del 1 al 2. Buscar la salvación en cualquier otra persona es hacer blasfemia, es agravio al Señor y desviarse del único camino de salvación. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino a la verdad y la vida, la única fuente de vida por su espíritu de la iglesia, el único maestro infalible de la verdad y la única norma de conducta camino a la iglesia. Así, el papel de Cristo en la iglesia es de una relevancia sin igual. Por ello, Él es la piedra angular escogida y preciosa de la iglesia. Podemos ver en 1 de Pedro 2:6. Vamos a dar pase a nuestro hermano José Luis para que pueda hablar acerca de la otra autoridad de la iglesia. Yo voy a hablarles enseguida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la vida espiritual de la iglesia. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo, por un mismo espíritu. Por él hemos sido hechos todos los creyentes miembros del cuerpo de Cristo, un cuerpo y un espíritu. Cristo es la cabeza vivificante de la iglesia, siendo el espíritu el sustituto de Cristo en la tierra. El libro de los Hechos nos habla del accionar del Espíritu Santo. Aunque este libro debió llamarse Hechos del Espíritu Santo, el Espíritu al descender en Pentecostés simbolizaba el poder transformador y vivificante. Esto representó la partida de nacimiento de la iglesia, investida del poder de cumplir su misión en el mundo. El Espíritu gobierna la iglesia y lo hace de una manera libre, soberana y obra donde, cuando y como quiere. No es la iglesia la que posee el Espíritu, sino el Espíritu la que posee la iglesia. Él es enteramente divino. La iglesia en sí es humana. Por eso es juntamente santa y pecadora. Es comunión de los santos y al mismo tiempo comunidad de pecadores. De ahí que nadie en la iglesia puede arrogarse autoridad sobre el Espíritu. El Espíritu también direcciona y guía para poder extender la obra. Es el agente indispensable. Por ser la iglesia templo de Dios y siendo el culto que se ofrece a Dios verdadero, no es fruto de la actividad humana, sino es su accionar. Él habita en cada creyente y en la iglesia, haciendo de ella una comunidad de creyentes cristianos sin individualismo. De los dones de la iglesia es el distribuidor, aunque estos dones son dados a personas, se dan en un contexto eclesial y para el servicio, edificación y promoción de la misión de la iglesia, y no para directa exaltación del individuo mismo que los recibe. Entre los carismas ordinarios y extraordinarios tenemos el de profetizar, hablar en lenguas, cura sobrenatural e interpretación de la escritura. El Espíritu usa la palabra de Dios para edificar e incrementar iglesias. En el libro de Juan, Cristo prometió a sus discípulos que el Espíritu les enseñaría, recordaría todas las cosas que él mismo había dicho y tras su descenso en Pentecostés. Eso es todo, pastor. Listo, muy bien. Ya, hasta ahí han hecho 12 minutos. Muy bien, el resto que ha escuchado, hemos podido ver 3 aspectos, ¿no? 3 aspectos
de la única norma de la iglesia. La iglesia tiene una sola norma, ¿sí? Y ese es esencial. Eso es lo que han tratado de decir, ¿no? En esta parte de la lectura. Por eso que siempre recomendamos que todos, o sea, si bien es cierto que un grupo expone ciertas partes, pero todos deberían leer todos estos aspectos, ¿no? Entonces, esta parte, este apartado de lo que es la única norma de la iglesia. Y hay dos cosas que hay que manejar, ¿no? El tema de la primicia y el dominio, ¿no? La primicia tiene que ver, como bien dijo Carlos a la hora de empezar, con el tema de autoridad. Y el dominio es el derecho de conquista, ¿no? Entonces, hay tres aspectos en esa única norma de la iglesia. Son tres, ¿no? La palabra de Dios que enseñó, puso Carlos, el tema de Jesucristo como gobernador, salvador y juez de la iglesia, lo expuso hermano William, y el Espíritu Santo de la iglesia, que era el tema un poco más extenso, ¿no? El Espíritu Santo de la iglesia puso el hermano José Mejía. Muy bien, entonces ese es más o menos el bosquejo de lo que se ha hecho. Y sobre eso, el resto de alumnos que están presentes, ¿tendrán alguna pregunta o todo quedó claro como para preguntarles? Estamos en los 5 minutos. Solo tenemos tiempo 5 minutos. El resto de estudiantes tenían que escuchar para poder hacer preguntas, ¿no? Si es que es necesario aclarar algo. Pero tienen que hablar y prender su cámara por el chat. Bien difícil que... A ver, voy a hacer una pregunta a los alumnos que han escuchado. Hermano Henry González, buenas noches. Hermano Henry. Hermano Daniel Seminario. Acá estoy, pastor. Buenas noches. Ya. En la primera parte que expuso Carlos García, él dijo que la palabra de Dios es la única norma en la iglesia, pero ¿norma de qué? Hay dos cosas que es la norma de dos cosas. ¿Norma de qué? Es simple, ¿ah? Está en la confesión de fe de Westminster, ¿no? Es parte de nuestra confesión como iglesia presbiteriana. La palabra de Dios y la iglesia, ¿no? La palabra de Dios es norma de qué? De dos cosas. No responda nadie, estoy preguntándole a Daniel. De norma de, a ver, sería de nuestra iglesia y de nuestra vida. No, no. ¿No? A ver, César, ¿norma de qué es? Hay dos cosas importantes en la iglesia. ¿Norma de qué? Es la palabra de Dios. César. Las normas. Normas No, o explicado. sea, no estoy preguntando. A ver, César, escúchenme bien. Yo no estoy preguntando cuáles son las normas. La palabra de Dios es la norma. Sí, pero si lo veo en mi punto de vista en la parte de la Biblia, porque yo no lo escuché muy bien, o sea, no ha sido muy explicado, pastor. Estoy sincero, ¿no? No, está bien, O sea, solamente son 5 minutos y o sea, no le capté muy bien rápido. Aparte que yo estaba hay dos cosas que yo quiero resaltar. La palabra de Dios y la iglesia como norma. ¿Norma de qué? Son dos cosas. Yo quiero que puntualice. Muy bien, William, ya se adelantó ya. Norma de fe y de conducta. ¿Sabes por qué les estoy preguntando? ¿Sabes por qué les estoy preguntando? Porque la confesión de fe de Westminster está basado en esto. Es norma de fe y de conducta. La palabra de Dios, ¿para qué? Es mi norma de fe. Yo debo creer en esto. Norma de fe. Esto tengo que creer. Otra cosa no creo.
Si viene, si yo un día vengo y se me cayó un tornillo de la cabeza y vengo a enseñarle cosas que la Biblia no dice, simplemente porque me conoce, no, no, es la Biblia es norma de fe, nadie puede salirse de esa, creer en otra cosa que no diga la Biblia, norma de fe y norma de conducta. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios es la que va a decir cómo te vas a comportar. Lo que la Biblia dice que es pecado, es pecado. Lo que no dice que es pecado, no tenemos por qué ponerle pecado. ¿Estamos de acuerdo? Eso era lo que hacían los judíos. ¿Sabes qué hacían los judíos? Los judíos no trabajarás el sábado, descansarás. Entonces, para ellos, ¿qué hacían? Se ponían, bueno, yo creo que esa es a veces la ociosidad, no tiene nada que hacer, se ponen a ver cómo hacemos esto, ¿no? Que está bien organizarse qué hacer y qué no hacer, pero esto lo ponían como norma de fe y de conducta. Por ejemplo, prender el día sábado, el día de reposo, el sabbat, el día sabbat, prender una lámpara, eso era trabajo. Entonces tú dirás en este tiempo, qué locura, pero es que eso lo hicieron. Y ahora en estos tiempos la iglesia también hace lo mismo. En algunas iglesias hacen lo mismo. A lo que no es pecado le llaman pecado. Y se salen fuera de la norma. Están viendo la parte superficial y no ven la esencia. Entonces, esto es importante. La palabra de Dios es la única norma de fe y de conducta, nada más. Nadie puede venir a decirme esto es pecado, si no es. El que no quiera hacer algo, si la Biblia dice no es pecado, bueno, no va a decir no es pecado, ¿no? Pero si la Biblia no lo considera pecado, para qué nosotros queremos hacer? Eso se llama poner cargas pesadas sobre los hermanos. Muy bien. Otra cosa que hay que notar, porque ya estamos en los 5 minutos. Hermano William, pregunta para ti. En las partes que tú has visto sobre Jesucristo como gobernador, William. Sí, pastor. Sí. Mi pregunta sobre Jesucristo como gobernador. ¿Cómo gobierna? Es mi pregunta. ¿Cómo gobierna en la iglesia? Que me responda William. ¿Cómo es que gobierna? ¿Cómo dice la cueva? ¿Cómo es la forma, no? ¿Cómo gobierna? A ver, un momento. A través del Espíritu Santo. Cristo gobierna con su Espíritu Santo. Es el único que tiene el poder, el dominio. Ya. Pero explícame cómo. Mira, eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, acá en mi iglesia, nos guía el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, yo les voy a decir cómo es, ¿ah? Por ejemplo, vamos a un presbiterio. Ustedes van a ir a un presbiterio, ya han estado en el presbiterio. Y se discute, y algunos dicen, la ordenación de tal persona no es correcta. Otros dicen, sí es correcta. Mi pregunta es, ¿cómo gobierna en ese sentido? Ustedes han estado, ¿no? Algunos seminaristas han estado en presbiterio. Pastor, pero ¿Puedo contestar? ¿Puedo pastor, el contestar, pastor? Cuestionan decisiones. el ¿Puedo gobierno, contestar? A ver, Carlitos, vamos, para Ya, no. según Cueva, Jesús gobierna de dos maneras, subjetivamente, por medio del Espíritu Santo, para el crecimiento de la iglesia, y objetivamente, por medio de la palabra. Muy bien. Entonces, Y mediante eso sí, tenemos que estar sometidos a eso. sometidos a eso. Dos cosas, Espíritu Santo, ¿qué Y más? su palabra. Palabra. Y la palabra. Palabra. Ya. Hermanos, yo por favor quiero que tengan dos criterios, ¿ah? Escuchen lo que les voy a decir. Digamos, se ordena a un pastor que es, digamos, soltero. Voy a poner así el ejemplo. Es soltero el pastor, la iglesia lo llama para que sea pastor. Mi pregunta es, ¿pueden ordenarlo como pastor? Sí. No, no. Ya, William dijo sí, hermano José Luis dijo no. Entonces, ahí hay un problema
que el espíritu, ¿a quién está guiando? O sea, el espíritu no puede guiar a dos decisiones, es una sola. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a su palabra. Vamos a su palabra y vamos al espíritu que guía. Ojo, escúchenme, espíritu que guía y la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Que en las iglesias no es recomendable, ojo, no es recomendable que un pastor sea soltero, no es recomendable, pero la Biblia no prohíbe que sea soltero. Por supuesto, no prohíbe. Vuelvo a repetir, por favor, sígame con cuidado. La Biblia no prohíbe, la Biblia, a ver, primero planteo y de ahí ustedes van a entender. Primero, la Biblia no prohíbe que sea soltero, sino, por ejemplo, Tito, ¿qué era? Era soltero. Sí. Y era pastor. Pablo también. Ya. Jesús también. Pablo, en el caso de Pablo, parece que sí era viudo, parece. ¿Por qué? Porque él era parte del Sanedrín. Era un fariseo y no podía ser soltero. Entonces, ahí no podemos argumentar esa parte, pero Tito sí era soltero. ¿Ya? Entonces la Biblia, en ese momento decidieron poner a Tito, Pablo, guiado. ¿Por quién estaba guiado? Por Belcebú, por su mamá, su suegra, los hermanos, la familia de Tito. La familia de Tito fue a la casa de Pablo y le dijo, te voy a pagar tu ministerio, ordéname como pastor a Tito. Entonces, él es un pastor ordenado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Biblia no prohíbe, según el registro de la Biblia. Claro, Timoteo. En el caso de Timoteo, parece que también era soltero y fue ordenado y por imposición de manos. ¿De quién? Pablo. Del presbiterio. Entonces, el Espíritu Santo estaba guiando a esos hombres para ordenar a un pastor. Ahora, la iglesia en estos tiempos es recomendable mejor es que sea casado. Claro, mejor. Mejor, pero no prohíbe el otro. Pastor, entonces cuando 1 Timoteo 1:13, cuando la palabra dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, sea pastor, ¿no? O anciano, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, dice marido de una sola mujer. O sea, da a entender que sea casado. Claro, ahora, la interpretación ahí es que el anciano o el presbítero, según el que lee ahí, debe de ser casado. No dice que debe de ser casado. Claro, no dice. Ahí ¿no? dice, porque el soltero no puede ser también marido de varias mujeres. Claro, porque ahí hablan de un aspecto de poligamia. Entonces, si el pastor, ahí no dice el pastor tiene que tener esposa, no dice. Ajá. Dice marido, si es marido, de una sola mujer. Y tener a los hijos en sujeción. Ahora, yo hago una pregunta. Digamos que ordenan a algún pastor y sus hijos no están en sujeción. Uno le salió chueco. Pierde y le quitamos la ordenación de pastor. No. No. ¿Ves? Entonces, ahí hay unos elementos que hay que considerar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Solamente voy a poner en el ejemplo de un pastor que es soltero. Nuestra iglesia tiene un pastor que es soltero en Monte Sinaí. Acaban de aprobar un pastor que también de Huánuco, que está pastoreando ya, pues en la práctica está pastoreando, es un buen pastor, ¿no? No es perfecto, no hay ninguno, pero ya va a ser próximamente ordenado. Entonces alguien puede cuestionar, no, que no, ¿por qué lo hacen? Eso es del diablo. No, no es del diablo, hermanos. Porque el pastor Mauricio, cuando lo ordenó el presbiterio. Yo no, esa ordenación en ese día, yo también estaba siendo ordenado. Fuimos 4 pastores ordenados ese día. Uno de ellos era pastor Mauricio. ¿Y qué pasó? Que hubo una decisión de los ancianos y presbíteros y pastores y tomaron una decisión guiados por quién. Pregunta, la palabra de Dios no le prohíbe, pero guiados por quién. ¿Quién estaba guiando? Por el Espíritu Santo.
Claro. Y el Espíritu Santo siguió guiando para la ordenación. Es una ordenación guiada por el Espíritu Santo. ¿Es mejor que sea casado? Sí, pero en este caso ha sido guiado por el Espíritu Santo. Gloria, amén. ¿Ya? Entonces, yo sé que alguien puede tener una opinión diferente, pero la Biblia no prohíbe que seas, que tiene que ser casado. No, que Entonces, ¿qué pasó con Tito? Con Tito no aplicó este texto. Sí, era Pablo el que estaba haciendo. Ese texto en 1 Timoteo 3, lo que está diciendo es, si es que tuviera esposa, tiene que tener una nada más. Y de marido Ahora, una sola mujer. marido una sola Sí, mujer, porque había una práctica de poligamia. Un hombre que tiene 2, 3 esposas no puede ser anciano y presbítero, ni pastor, no puede. Pero si fuese casado, una condición. Y la otra parte es si tuviera hijos. O sea, un pastor con una hermana que no pueden tener hijos de forma natural, no pueden tener hijos, ¿qué hacen? ¿No puede ser pastor y la esposa del pastor? Son cosas que tenemos que preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si tuvieran hijos, los tienen que tener en sujeción. ¿Me dejo entender? Y hermanos, o sea, ¿qué cosa pasa acá? Es que los que están eligiendo y tomando la decisión no son vagos, no son neófitos, no son recién creyentes, es un grupo de pastores, el presbiterio, entre varios pastores toman decisión. Puede ser que uno de ellos o dos de ellos no estén de acuerdo, es posible, pero para eso hay la democracia representativa en la iglesia y se toman mejores decisiones entre varios pastores, por eso se llama presbiterio. Si hubiera un solo pastor, ahí sí es un problema, ese es jerárquico, y uno solo se equivoca, o va bien también, ¿no? Depende, pero cuando son varios toman una decisión. Y para elegir esas decisiones, el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Está guiando. ¿Me dejo entender? Este es un ejemplo práctico, de quién gobierna en la iglesia. Nadie puede decir, en nuestra iglesia tiene una forma de organización, hay varios pastores, hay un presbiterio. Por ahí puede venir alguien puede venir y decir, no, ese pastor lo han ordenado hombres. Claro, o sea, en mi caso me han ordenado los pastores. Ellos han puesto su mano y me han ordenado. Entonces, por ahí viene alguien que por A por B, un poco que no nos llevamos bien, puede venir y decir, no, ese pastor lo han ordenado hombres. Sí es verdad, lo han ordenado hombres, pero guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Me dejo entender, o sea, ahora, obviamente, pues, digamos, si usted ve, pues, que un día yo no soy pastor, al día siguiente vengo y digo, el Señor me ha puesto como ministro y hablo en mi iglesia, hago así, y usted dice, ¿y cómo? Posiblemente me ha llamado, pero no hay nadie que ratifique eso. Nuestra iglesia presbiteriana tiene eso, tiene un presbiterio, son varios pastores, ¿no? Y cada pastor, ojo, una vez más, repito, cada pastor también es una oveja. ¿Sí? Amén. Son ovejas. Un pastor es una oveja más, ¿o no? ¿Usted cree que no necesitamos de la instrucción del Señor? ¿Usted cree que un líder ya es líder, ya no necesita nada, ya es perfecto? No, somos ovejas. Somos ovejas. Somos ovejas, ¿no? Pero el Señor nos entrega una responsabilidad de ayudarle a cuidar, ir viendo, enséñales, haz esto, haz el otro, ¿no? Usted ya sabe cuál era. Hay una autoridad, sí, porque Dios la ha delegado, pero las ovejas todos somos del Señor. Entonces, ¿cuál es en este aspecto que estamos viendo, ¿no? Que es la única norma de la iglesia es la palabra de Dios, Jesucristo como gobernador y el Espíritu Santo. ¿Ya? Hermanos, bueno, ¿alguna pregunta sobre eso? Porque yo sé que esto es un poco controversial, ¿no? Usted tiene que tener su opinión y bueno, sí, William. La primera mujer ordenada en nuestro presbiterio puede ser la hermana Aide. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si el Espíritu lo dice así. Es una gran pregunta. Lo permite, si Dios lo ¿Cuál permite. es la norma de la iglesia? ¿La mujer puede ser acá liderar una iglesia? Ojo, yo no estoy en desacuerdo, yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo es la norma de la iglesia ahí? Ya, en este caso, la iglesia presbiteriana, nuestra iglesia, sí es posible ordenar pastoras. O sea, mujer al ministerio, una mujer al ministerio pastoral. Es posible, ¿no?
Así Pero esté de no puede ser acuerdo alguien o no soltera. esté de acuerdo. No, puede Tenemos, estar de acuerdo. tenemos ancianas presbiterianas, presbíteras. Claro, claro, hay, Ancianas, entonces es posible, sí. ancianas y Pero presbíteras. ahora, no necesariamente una mujer puede hacer un ministerio en la iglesia siendo pastora, no necesariamente, no necesariamente, ¿no? Igual, un hermano puede ser un buen líder en la iglesia, no necesariamente tiene que ser pastor, porque para ser pastor tiene que ser un llamado especial, al margen de seminario, de estudio, conocimiento, al margen de eso, tiene que tener un llamado. Ese llamado para hombre o para mujer tiene que ser claro, ¿no? Y la iglesia local va a ratificar. ¿Me dejo entender? Digamos, yo, en mi caso, por ejemplo, yo nunca pensé ser pastor. O sea, eso era algo, no, que yo tuve una visión, el Señor me ha elegido, me siento ungido, nada, yo nada. Hasta que un momento alguien en la iglesia me dijo, ¿no? Y me empiezan a hablar y ven ciertas características, ¿no? Y después Dios empieza a hablarle a uno. Y eso toma tiempo, ¿no? Toma tiempo. Algunos más rápido, otros no. Eso es un llamado. Si no hay llamado para el ministerio, es bien difícil hacer un ministerio si no hay llamado. Cuando el Señor llama al ministerio, Él es el que te va a encaminar en todas las cosas. O sea, Él como que abre las puertas para todo, ¿ya? Abre las puertas para todo. Pero cuando no, ahora, esas puertas tampoco son fáciles, ¿no? Hay algunos que piensan, no, Dios va a abrir la puerta. Entonces bueno, uno de los pasos que pide la iglesia presbiteriana, nuestra iglesia, es que si alguien ha tenido llamado, pase por el seminario, una instrucción del seminario. Ahora, no necesariamente la instrucción del seminario lo hace pastor, sí sabemos, ¿no? Es un llamado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, alguien acá ha sido llamado al ministerio pastoral, ¿no? Seguramente que hay. Ha sido llamado. ¿Eso significa que no hay que estudiar? ¿Que no hay que hacer las tareas? ¿Eso significa? Que prepararse. Siempre, No, siempre o sea, prepararse. claro, si hay llamado, hermano, si hay llamado, hermano, es igual. No sé, pero de repente acá hay alguien que le gusta jugar pelota. A mí me gusta, ustedes ya saben ya. Solamente lo voy a poner como un ejemplo. Hermano, cuando alguien me pasa algo, ahorita no puedo jugar porque estoy con rehabilitación de mi rodilla, me he operado de los meniscos, pero ya en enero vuelvo y me he operado para jugar mejor, porque me estaba doliendo, ¿no? Supone No, que va a ya me chequear. ha dejado. Hermano, Ya fue el 8, pastor, ya fue el 8 ya. a mí me gusta jugar. Entonces, cuando alguien me llama, pucha, yo veo como sea para poder ir a jugar, la verdad, ¿no? Entonces es porque me gusta, o sea, me llamaron, ¿no? Hermano César, me llama, pastor, vamos a jugar pelota tal fecha. Franco, pucha, y acomodo todo para estar el día que me invitan, porque me gusta. Hermanos, cuando Dios llama, así sea difícil lo que hay que hacer, hay que leer la Biblia, hay que preparar el mensaje, hay que estudiar. Cuando Dios te llama, no te aburre, no te aburre, no estás cansado, te amaneces, haces las cosas, ¿no? Y, y las justificaciones, porque ojo, porque la preparación es directa del Señor. Bueno, el Señor nos prepara a todos igual, ¿no? Pero cuando Dios llama, Espíritu. algo hace, ¿no? No es que en el examen te va a poner la respuesta, hermano. Así no funciona. Tienes que estudiar, ¿no? Tienes que estudiar y responder lo que corresponde, ¿no? El que estudia poco, siembra poco, va a recoger poco, pero el que estudia bastante, va a recoger más, ¿no? Entonces, el ministerio, cuando hay un llamado, no es algo simple, no es fácil, es bastante sacrificado, hay que dejar otras cosas, pero vale la pena, pues, porque el que nos ha llamado, ¿quién es? Jesucristo. ¿No? Y cuando hay la oportunidad, hay que aprovechar, pues. Hay algunos, mira, hermano, yo, la verdad, cuando alguien por A por B falla, y creo que les he contado, ¿no? A veces me han invitado a ciertos sitios. Yo digo, qué bacán, me han invitado, pero después me entero que me han invitado porque la otra persona que me han invitado les ha fallado. Entonces yo digo, pucha, me están invitando porque no tienen otra persona que invitar.
Entonces, dos cosas puedo hacer, ¿no? Entristecerme o aprovechar la oportunidad. ¿Qué cosa creen que yo hago? ¿O qué he hecho? Tienen que Aprovechar la aprovecharlo. oportunidad. Bueno, la Yo no voy a estar oportunidad ahí. del otro es No voy a estar ahí, señor, ¿por qué me pones a mí? ¿Por qué no me llaman primero? No, no, a mí no me importa, señor. Gracias porque qué bueno que la otra persona no aceptó y tengo un espacio para poder eh, eh, desarrollar el ministerio para ti, para poderle servir a él, poder ser útil para la iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces, cada oportunidad, yo he aprendido, hermanos, cuando aprovechamos las oportunidades, ¿no? Y ocupamos ese puesto, no estar ahí, ¿no? Sino hacerlo, ¿no? No, ¿y por qué no me avisan? ¿Por qué no me avisan con 2 semanas de anticipación, ¿no? A mí no me importa, un día antes me llaman, media hora antes, si puedo llego, ¿no? Pero si me avisa, bacán, yo caigo porque es una oportunidad. ¿Y quién da esa oportunidad? No porque alguien haya dejado, hermanos, no es porque alguien haya dejado, sino porque Dios ha creado la oportunidad para que usted desarrolle su ministerio. Pregunta, amén. ¿usted es fiel o necesita invitaciones especiales para poder hacer las cosas? Ahí usted puede Amén. analizar su llamado, Si ¿no? no, ¿cómo eres soldado? Pastor Soldado tiene que Antonio, estar listo. una El soldado, consulta. igual que los bomberos, ¿no? Los bomberos están esperando que haya un incendio. Amén. Tiene que estar Que haya listo. son piromaníacos, que haya un incendio, yo voy. Pastor, Ahí vamos. Sí, una consulta. Estaba viendo acá en Tito, tanto como Pablo, a Tito, ¿no? Habla un término del obispado, de ancianos y pastores. Y sí. acá, según la Biblia, dice en Tito 1:5, por esta causa, dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, dice acá. Ahora, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, habla a los hombres, y que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, o sea, eso nota, eso es un requisito, digamos, algo como, también como, Casado. no graciado, pero claro, casados, o sea, Esa es la interpretación, pues. ahora, ¿por qué Pero es ¿qué pasa? necesario, Ya, necesario por que el eso, César, obispo sea César. irreprensible como administrador de Dios, no soberbio o iracundo? O sea, Ya, Tito acá habla no, un término como, está bien. como Timoteo. Es lo mismo que pide en 1 Timoteo. Es lo Ujú. mismo que le dice a Timoteo, que sea irreprensible. Ambos le dicen. Después le dice, marido de una sola mujer y no tenga hijos en disolución. A los dos les dice. La pregunta es, ¿todos los pastores tienen hijos? Deberían, pastor. Deberían. ¿Y qué pasa? Yo conozco muchos pastores que no han podido tener hijos. Pero El pastor Vilcamango, escúchame, se el pueden pastor casar. Vilcamango tenía esposa, se murió, no tuvo hijos. Hay que sacarlo, porque el requisito dice, es si tuviera hijos, tiene que tener en sujeción. Si fuese casado, tiene que ser marido de una sola mujer. Me dejo entender. Ujú. Entonces, ahí está la discusión, ahí está la controversia, ¿no? Por eso que algunos dicen, no, tiene que ser casado. Muy bien, no hay problema que sea casado. Entonces, No, pero solamente estamos conversando, ¿no? se Solamente casarían, estamos claro, se conversando. casarían, digamos, porque tienen también que buscar tener, no quedarse solo, porque también dice que también Dios los llamó en su palabra pastores destacados, destacando sus funciones de alimentar y cuidar la grey. Sí, pero lo puede hacer soltero también o no. Claro, pero se tiene que Es casar. mejor. Yo estoy de acuerdo que sea mejor casado. O sea, si usted me dice, pastor, en casa del Señor, necesitamos un pastor más. Ahorita todavía no, pero sí vamos a necesitar uno más. Estamos preparando 3 líderes en nuestra iglesia y hay 3 que creemos que tiene un llamado. ¿Qué es lo que pedimos como requisito? Que sea casado. Porque la iglesia lo estamos estableciendo que sea mejor casado. ¿Me dejo entender? Entonces la iglesia, ya. Ahora, el asunto es, a los pastores que han sido ordenados solteros, que son casi es extraño que sea un pastor soltero, es extraño, pero hay. A eso voy nada más, ¿no? ¿Ese es pecado que sea? No. Entonces, porque si es pecado tener ser pastor soltero es pecado, No, no es pecado. no es pecado. No, no, Eh, no porque, mira, yo no lo digo, no porque
porque el pastor o sea, vamos a hablar de nuestra iglesia. El pastor Mauricio, él es mi amigo, pero no lo digo porque él sea mi amigo, pero no es un pecado ser soltero. Su iglesia ha querido llamarlo como pastor porque ha visto características pastorales. Lo han propuesto al presbiterio, el presbiterio lo ha evaluado y han tomado una decisión. ¿Lo ordenamos o no lo ordenamos? Ha habido algunos que dicen, no, que mira, igual que estaban discutiendo acá, pero el Espíritu Santo guió a la mayoría y tomaron una decisión y el presbiterio lo ordenó. ¿Me dejo entender? Pastor. Son excepciones, no son, o sea, si tú me dices, pastor, ¿es bueno que un pastor soltero? No, te voy a recomendar, busca que sea casado. Recomendación. No es malo, tampoco no es pecado, pero también hay que ser realistas que también hay muchos pastores solteros que al momento de encargarse a una iglesia también han caído en pecado, ¿no? Carlitos, no todo, ¿no? Carlitos, escúchame, sí, es verdad. Pero Mi pregunta es, la Biblia, a ver, un ratito, César, un segundito nomás, permíteme, para refutar lo que dice Carlos. Después yo. O sea, si hay un pastor soltero, sí, es más propenso a que pueda caer en fornicación. ¿Es verdad? Sí. Ya. Pero yo te digo una cosa, un pastor casado, ¿no? Bien, pastor. Ahí yo entro. Sí, ahí yo también. sé. Yo lo digo porque en vida eterna pasó, ¿no? Pasó. Por supuesto, claro, yo conozco la historia, hermano. Entonces, pero ese era un hermano que lo tenía escondido, engañó a todos, ¿no? Y no era pastor, ¿no? Era simplemente un hermano. Evangelista. Nunca se ordenó, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, este tema no lo vamos a poder solucionar acá. Hay que tomar decisiones. ¿A qué voy? Que Pero la el papi autoridad quiere de la hablar, iglesia... pastor. ¿Sí? ¿Sí, William? El papi quiere hablar, déjalo hablar. Hermano José, disculpa, dime. Sí, yo pienso, pastor, que no hubiera, así como dice Pablo, no hubiera ningún problema si que el pastor ordenado soltero tuviera el don de continencia, porque Pablo lo tenía. Entonces, porque es muy peligroso pues, ser pastor y soltero, porque sabe que el pastor al hombre le hace poderoso, maneja, y entonces por ahí muy fácil entra el enemigo, pues. Sí, así es. Hermano, ahora, el tema del don de continencia, ¿cómo alguien puede saber? Entonces, alguien dice, no tiene relaciones. Muy bien, no tiene relaciones, no es una prioridad para él, las relaciones sexuales. No le llama mucho la atención. La pregunta es, mientras que no tenga la oportunidad, pero ¿qué pasa cuando se le presenta la oportunidad? El don, porque el don de continencia es que se le presenta la oportunidad y no la tiene. No es que no tiene oportunidad. Entonces muchos pensando que tienen el don, ¿qué es el tema del celibato en las iglesias católicas? En las iglesias católicas es el don de celibato y al final estos pervertidos salen violando a niñitos enfermos, ¿no? Porque algún problema tienen, ¿no? Lo natural es que la mayoría, nosotros pues nos guste una hermana, ¿no? Una dama, ¿no? Igual las hermanas en la iglesia, un varón, ¿no? Un joven, un varón, y se casen. Eso es lo ideal. Es mejor para que le acompañen el ministerio, la ayuda, etcétera. Por eso yo digo, es mucho mejor. Pero ¿qué pasa si la iglesia toma una decisión con respecto a un hermano, etcétera? Ahí está, puede ordenarlo. Ahora, ¿qué pasa si lo ordena soltero? Y más adelante se casa. Está bien, pues. Son excepciones. A eso me voy. O sea, la iglesia tiene que saber solucionar esos problemas. Entonces, ahora vamos al punto doctrinal, porque nosotros estamos en doctrina de la iglesia. ¿Cuál es la doctrina según este aspecto? ¿Cuál es la doctrina? Que la única norma de la iglesia es la palabra de Dios. ¿Qué más? Jesucristo como gobernador y el Espíritu Santo. Entonces, ya tienen un poquito, ¿no? Ahora, acá con esto no estoy diciendo que yo soy el que sabe solucionar problemas en la iglesia. Ojalá Dios no pase algo mal y tome una mala decisión y meta la pata, porque podemos meter la pata. Pero tenemos que pasar todos esos procesos. ¿Me dejo entender? Pastor, entonces, yo lo entiendo, pastor. Lo que pasa es que yo me voy al punto bíblico.
O sea, humanamente estamos hablando, digamos, que sí podemos ordenar en los presbiterios, muchas cosas más. Pero punto bíblico, segundo Timoteo, primero de Tito y algo más, hablan, digamos, esposas, mujeres, ¿sí o no? No hablan solo. Claro, no es pecado, digamos, ¿no? Pero bíblicamente, pastor, doctrinadamente, ¿estamos yendo bien? ¿Estamos haciendo caso, obedeciendo lo que Dios quiere, lo que dice? De anciano y anciana, de poner y formar, digamos, y poner bíblicamente. El pastor ya explicó pues, Estamos, que en la estamos conforme a la palabra de Dios, estamos avanzando, como dice la No, doctrina. yo entiendo tu posición. Tu posición es que tiene que ser casado y está bien que sea casado. Listo, no hay problema. Tiene que ser casado, pero si exigimos No, que sea digo, ¿no? O sea, casado, bíblicamente digo, o no, sea, si exigimos que sea casado como norma, ¿no? Entonces, habría que un poco, si tiene hijos, y si no los tiene, entonces le quitamos la ordenación. porque también en primera de Pedro 5:1-4 habla, o sea, ruegan a los ancianos que estén entre vosotros, ancianos también con ellos apacente, que también apacenta la grey. O sea, no Sí, habla ancianas, habla ancianos. funciones. O sea, Claro, ahorita no vamos a entrar en el tema de si la mujer puede ser pastora o anciana. No, no, pero yo eso por eso aquí, si yo estudio no vamos a la doctrina conversar de acá. Dios, Yo tengo mi postura, por si acaso, frente a eso, pero no es el tema, no vamos a solucionarlo. Simplemente presenté un ejemplo que ha pasado en una iglesia, lo han ordenado. ¿Qué pasó? ¿Quién guió eso? La palabra de Dios, pues. Y el Espíritu Santo que guiaba a las personas que tomaron esa decisión, ¿no? Que es el caso de Tito. El caso de Tito no es casado, no tiene hijos y es pastor. ¿Qué pasó ahí, César? Explícame. claro, pero fueron escogidos por el Señor. Pero lamentablemente, pero Pablo pone esos términos. Y ahora un pastor no es escogido por el Señor. No, claro, pero ordenadamente, claro, puede ser. Pero, como dice, Son excepciones, yo digo bíblicamente, acá hablan de pero pastores. bíblicamente estamos hablando. El caso de Tito es un caso bíblico. No solamente fue Tito, también fue, digamos, Timoteo, Timoteo, también fue, o sea, varios, Juan también fue. Juan, no Mm. podemos decir con exactitud, pero Tito y Timoteo sí, pero Tito sí o sí era soltero y era pastor. Pero fueron enviados Entonces, por Dios para escribir. ya, Pastor, en ese momento, hermano, es que ahora el otro contexto, pues, César, mira, ahí el contexto. ¿Qué dice el contexto? Estaba empezando la iglesia. Los hermanos habían hermanos que tenían miedo y era lo que había en ese momento. Tito se había convertido y ya sabía el evangelio. Pablo, mira, aquí mando. Vamos, Tito, te dejo ahí como pastor. Así, había una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos tiempos hay necesidades y yo recomiendo que un pastor sea casado, pero eso no quiere decir de que un pastor soltero no pueda ejercer el ministerio pastoral. Eso es lo único que estoy diciendo, ¿no? Y Claro, tiene que ser Pastor, pero hecho pastor, con mucho yo cuidado. creo que el tema más de la esposa es por lo que es más fácil que trabaje con las damas de la iglesia también, a que un hombre trabaje con las damas. Eso más que todo es un tema, ¿no? De orden. Yo creo que el hermano Ahora, dice, no, sí, un soltero peca y un claro, casado no peca, está es equivocado. mejor, es mejor porque la esposa es ayuda idónea, pues. Ahora, pero también conozco casos de pastores que su esposa no trabaja en el ministerio y no trabaja porque no quiere hacerse responsable del ministerio de damas. y se ha ido, se Conozco ha ido. muchos. Bueno, pastor, Bueno, yo que sé, pastor, que en Tito 1:6 Ya. dice, ¿no? Que sea irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados, dice que otra cosa más. Pero, claro, como yo digo, no estoy, o sea, no, puesto César. a lo que es. Lo único que sé que sí, o sea, que claro. hay pastores, pero Ahí que hay, después se ahí hay ordenan. que tomar sí, hay que tomar una decisión y lo que la iglesia decida con respecto a eso, ahí tiene. Ya No, decidirá sí o no. El Espíritu Claro, Santo claro. lo va a es guiar. la iglesia quien maneja ese tema, Ah, pues, porque Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y él nació casado, Así ¿ah? es, así es, así es. mm, Claro, así ujú. es. Bueno, en caso de Claro, Jesucristo claro. es diferente, ¿no? Desde Porque él creación, no, papá, varón y hembra los creó. sí, Eso, sí. tengan presentes. Claro, en este caso estamos hablando de como pastores, como ovejas, ¿no? Pueden ser ordenados al ministerio. Bueno,
En cualquier Pastor, asunto de fe y y de... la Iglesia Católica no ha tomado en cuenta ese tema de Timoteo y de Tito, porque ahí, por ejemplo, el cura tiene que ser soltero, el Papa también. Claro, es que tienen otras doctrinas y la doctrina de ellos va por encima de la Biblia, ¿no? Por eso La que Biblia mantienen no es Jesús. suficiente, para ellos quieren más. Entonces ellos determinan que debe ser celibato, se llama una doctrina de celibato. Pasamos los Bien, 5 minutos. ya estamos más, ya, claro. Sigamos la- Entonces, sí, entonces ya Somos hemos visto colaboradores esa de parte, Cristo. ya. Ahora, Está muy bien, interesante. buena exposición del grupo. Ya acá tengo los tres, ya tengo ya también su nota. Muy bien, ver, a ver. el tercer, grupo 3, por favor. Hoy se fueron. Es Daniel, Aquí estoy, Leo, pastor. Aquí estamos. Henry. ¿Y quién falta? Son tres, Max, falta uno. Max, Max. Y Max. Presente, maestro, heme aquí. Faltó. Ya. Henry. ¿Qué le tocaba? Henry. Sí, pastor, buenas noches. Ya. ¿Ya está listo para la exposición? Sí, pastor. Listo, empiecen. Daniel, ¿Quién, Leo, quién empiecen su exposición. quién empieza? ¿Por orden como escogimos o...? Como ustedes se han organizado, tienen 15 minutos como máximo. Mejor vamos al recreo y luego volvemos. No, no, Hasta recién eso son las llegue 8. más. Recién son las Ya. 8 recién. Listo, empiecen. Ya, yo puedo exponer mi Falta el parte. hermano Max. Ya. Presenten el Pastor, pero título de... Yo falta voy a Max. exponer mi parte. A mí me ha tocado, Sí, está bien. me ha tocado el ministerio profético. Ya. Bueno, El tema que les tocaba, por favor, díganme. espere. A mí me toca el 27, concepto El del ministerio de la ministerio. iglesia, ministerio de la Ya, iglesia. en orden, por favor. Primero tiene que ser el concepto del ministerio. Ya, a ver, no sé quién lo tiene eso. Ya. Bueno, a mí me toca el concepto del ministerio. Lo que es este ministerio, es, mejor dicho, es la función, no es el órgano por el cual el ministro cumple una función, ¿no? Antiguamente los romanos lo ponían como magíster, que era una persona capacitado, competente, honesta para administrar la justicia al servicio de los demás, ¿no? Ministro es como un equivalente a criado o servidor de los demás, ¿no? Ahora, en el término bíblico está desde el Antiguo Testamento, ¿no? Lo vemos en el servicio del templo a los hijos de Aarón, ¿no? En unas y otras funciones. Y en el Nuevo Testamento también a través de los ancianos, de los diáconos, se les conoce como servidores, ¿no? A servidores de Cristo, mejor dicho, ¿no? Como dice Romanos 15:8, ¿no? Que que también parte de eso es la humildad, ¿no? La humildad es parte del servicio, ¿no? Hay muchas características de Cristo que tenemos que aprender, como sujetarse como esclavos a Cristo, ¿no? A Dios, no como usted dice, no ser jefe, sino ser una oveja más de la iglesia, ¿no? Incluso los apóstoles nos enseñaron la cooperación hacia los necesitados en oración y en cosas materiales, ¿no? Eh, También se designa al guardián de los rollos de la ley en la sinagoga, también a un ministro, ¿no? El carácter sacral del ministerio al servicio de la iglesia, ¿no? Tiene que ser intachable, ¿no? Dentro de un contexto trinitario, se podría decir que el Espíritu nos da los dones, ¿no? Mediante nosotros los ministros ejercemos, ¿no? Los siervos de Jesucristo ejercemos, pero el Espíritu es el que imparte los dones, ¿no? Para poder ponerlos al servicio de la iglesia. El Espíritu distribuye a cada uno de los miembros de la iglesia, ¿no? Se podría decir que el ministro se ejercita de acuerdo a los dones de Dios, ¿no? Ejecutando el cargo que nos desempeñan.
¿no? El Espíritu concede a la iglesia los dones, pero el oficio se desempeña en virtud al nombramiento. Por ejemplo, yo puedo tener un don pastoral, pero otro hermano puede tener un servicio como tesorero, ¿no? Son cosas muy distintas, pero todos formamos parte de la organización de Cristo, ¿no? Ambos podemos ser ministro y a la vez ejercer un oficio, ¿no? Pues yo puedo ser pastor y de repente, yo puedo ser de repente, no sé, ministro del Ministerio de Alabanza y puedo ser a la vez tesorero, ¿no? Puedo ser anciano, ¿no? Pero ahí también vamos a clasificar los ministerios comunes y los específicos, ¿no? El común es cuando cada miembro de la iglesia lo ejecuta de acuerdo al don, mientras que el específico es cuando la iglesia lo pone para esa función. El común puede, por ejemplo, yo tengo un ministerio evangelístico, puedo predicar en las 5 o 6 iglesias de la misma denominación, mientras que ser tesorero de mi iglesia solamente me faculta a la iglesia a la cual yo pertenezco, ¿no? Garantiza también su normal funcionamiento, gobernar la iglesia, ¿no? Por la parte de Roma, ¿no? Roma ponían que el Papa o el obispo son los jefes supremos de la iglesia y lo que ellos digan es lo que se tiene que hacer, aún a veces dejando a un lado la Biblia, ¿no? Pero lo que es nosotros, la iglesia reformada, no, nosotros ponemos sobre todo la Biblia, ¿no? Nosotros no cambiamos. Por ejemplo, el Papa puede decir, mañana doy un nuevo mandamiento y toda la iglesia católica tiene que acatar, pero nosotros sabemos, como dice la Biblia, que nadie podrá cambiar nada de lo que ya está escrito, ¿no? Entonces, los pastores, los presbíteros, no son una casta pura, no son un clero, sino distante de las ovejas, o sea, no somos nosotros una clase especial, nosotros tan igual somos como ovejas, como usted dice, ¿no? La iglesia de Cristo no es una forma piramidal como lo tiene quizá la iglesia católica, nosotros somos horizontales en ese sentido, todos somos iguales, pero con diferentes funciones. ¿No? Un creyente no es investido del don ni del llamado al ministerio para la comunidad, sino es por el Espíritu, ¿no? El Espíritu es el que nos llama a servir en la iglesia, ¿no? Pero también hay que discernir y ser reconocidos por la comunidad. O sea, yo tengo un don pastoral, le explico, pero mientras, como usted dice, el concilio de ancianos o el presbiterio no me reconozca, yo no voy a ser pastor de la iglesia presbiteriana, no sé, de Lima, de Trujillo. No sé si me dejé entender, ¿no? Si bien es cierto, el Espíritu me da ese don, pero yo tengo que ser reconocido y para eso, como usted dice, tenemos que pasar muchos pasos, ¿no? El ministerio y el don es con un carisma de servicio ordinario, ¿no? También puede llamarse extraordinario a los ministerios que se pueden echar bajo los fundamentos de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, los apóstoles, los profetas en ese entonces tuvieron ministerios extraordinarios. Moisés mismos, Josué tuvieron ministerios extraordinarios, pero los ordinarios son los que ejecutamos en nuestra iglesia local. Bueno, ahí ya cumplí creo los 6 minutos, pastor, doy pase a mi hermano Daniel para que también pueda hablar. Gracias, hermano Leo. Yo quisiera continuar, a mí me ha tocado lo que es ministerio profético. Quisiera empezar diciendo de que, bueno, ministerio profético abarca sobre los ministerios, ¿no? Específicos. Pero antes de hablar sobre este tema, ahí yo leí en el libro que decía de que en realidad por el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? En el día de Pentecostés, todos tenemos acceso al trono de Dios, a su presencia y a su palabra, ¿no? Y todos estamos llamados a servir a un ministerio común, ¿no? Pero también el libro aconseja de que debemos tener mucha cautela en siempre tener el cuidado de que debemos ver si lo que se está predicando o la persona que está predicando pues está de acuerdo a la palabra de Dios, nos aconseja, ¿no? Y ahora yo quiero tocar los ministerios que habla, que son, menciona el primer ministerio que habla en Efesios 4:11, dice de apóstoles, ¿no? El ministerio de apóstoles
tenía unos requisitos, ¿no? El libro dice haber caminado con Jesús, haber vivido con Jesús en su tiempo, ¿no? Cuando él estuvo en esta tierra, y también haber sido partícipe de la resurrección de Cristo, a poder haber visto al Jesús resucitado, ¿no? Y ahí menciona algo interesante, que de este ministerio están excluidas las mujeres, de este ministerio de apóstoles, porque también, si bien es cierto, algunas mujeres también vieron a Jesús resucitado, pero no fueron llamados a este ministerio, ¿no? Ese es los requisitos que habla sobre para ser apóstol. Ahora, este ministerio de apóstoles habla el libro diciendo de que solamente no es irrepetible, o sea, no es que se va a reproducir, ahora por ejemplo que ha salido muy de moda los apóstoles, ¿no? Eso ya no es bíblico, ¿no? Porque solamente Jesús escogió a sus apóstoles y a Judas incluso fue reemplazado por otro apóstol, pero ahí nada más se cerró ese ciclo de ese ministerio, ¿no? Y ya no hay apóstoles, mejor dicho, porque tendrían que haber tenido esos requisitos, ¿no? También este ministerio significa enviados y ahora se les atribuye, no como apóstoles, pero también es muy parecido a lo que hacen ahora la obra los misioneros, ¿no? Los misioneros. También habla sobre los profetas, el ministerio de los profetas, y dice que son aquellos que tienen ese don, digamos así, de interpretar la palabra y la revelación de la palabra, ¿no? Si bien es cierto, ser profeta no es ser un adivino y decir, mira, tú te vas a casar con este, con el otro, o esto y aquí y acá. El libro dice que mayormente los profetas son aquellos que significa que es son portadores de la voz de otra persona. En este caso es de Dios, ¿no? Que son portadores de su palabra, ¿no? Y yo lo veía o lo entendía después que son como los evangelistas, ¿no? Porque, o los que predicamos la palabra, que cuando uno predica está anunciando la palabra de Dios, ¿no? Yo lo veo algo, que eso es como profetizar, ¿no? También de ahí viene y habla sobre los pastores, ¿no? Y dice que el pastor es un servidor, es un servidor que cumple tres funciones, ¿no? Que gobierna, guía y también enseña. Y más que todo es un supervisor, ¿no? Es un supervisor, ¿no? Que tiene que gobernar, guiar y enseñar. Y digamos así como que a diferencia de entre un pastor y un maestro es que el pastor es un supervisor y el maestro viene a ser como un instructor. Antes decían de que dos personas no podrían tener estos dos ministerios, ¿no? De pastor y maestro. Pero sí también hay, ¿no? Hay personas que tienen ese don también de enseñar y a la vez son pastores. Porque el maestro solamente se dedica a enseñar y capacitar de la palabra, con la palabra. Pues es un instructor, pero el pastor abarca más, ¿no? Gobierna, guía, enseña y es un supervisor. Y eso es lo que he podido yo estudiar, pastor. Ahora doy pase a mi compañero que sigue. Hermano Henry. Así, bueno, de ahí seguía el hermano Max, ¿no? Bueno, buenas noches, nuevamente, pastor, hermanos. Me ha tocado la parte de la lección 30, en cual dice el ministerio regio o real. Bueno, según
Lo que dice la cueva lo ha dividido en 4 partes esta lección. La primera parte es que el oficio trata sobre el oficio de gobernar, ¿no? Después de Jesucristo, Él es el que ha permitido, ¿no?, que en su iglesia haya estos oficios, ¿no?, es decir, estos gobernantes para su iglesia. Y a ellos el Señor, ¿no?, demanda que toda la iglesia deben obedecerlo, que deben sujetarse, ¿no? Y también porque también estos oficios también proceden, ¿no?, de la misma organización, ¿no?, es decir, de la misma iglesia, lo cual también junto a ello no trabajan solos, pues, ¿no? Trabajan junto a hermanos que tienen ministerios, dones específicos dados por el Espíritu Santo, ¿no? Lo cual sirven también para ejercer, ¿no?, las diferentes funciones que hay también en la iglesia, ¿no? Bueno, y también en parte el gobernante, ¿no?, el que tiene el oficio, es elegido Se fue. por una autoridad. Bueno, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, se Ok. escucha. Sí, adelante, Henry, seguimos. El gobernante es elegido por una autoridad oficial, ¿no? Ya sea temporal o de por vida, ¿no? Y esto lo hace sobre todo la misma iglesia. En la segunda parte se nos dice el origen y la autoridad de los oficios. Bueno, el origen y la autoridad que ha sido dado ha sido por el Señor Jesús, que es Cristo, el Rey y Señor de su iglesia. Él mismo, con su sangre, nos ha hecho profetas, sacerdotes y reyes. Los oficios específicos tienen su raíz en el oficio universal, ¿no? También menciona que la iglesia elige los oficios. También hace mención, aparte de los oficios, también gobiernan, dice la iglesia, con el consentimiento expreso de sus miembros. La forma correcta de gobierno de cualquier iglesia local siempre será una teodemocracia. Hay también un caso donde que todos los miembros, ¿no?, que son de la iglesia tienen voz y voto para poder elegir, ¿no?, el gobernante, pero ante ellos se ponen, ¿no?, 2 obstáculos, ¿no?, dificultan la buena elección, es decir. La primera es que la falta de formación, la falta de conocimiento, ¿no?, que posiblemente la iglesia esté, ¿no?, en decadencia. Y la segunda es que el pastor mismo pase a ser en una actitud dictatorial, ¿no?, como querer apoderarse él mismo de toda la congregación, como único pastor. Bueno, la tercera parte se nos dice la variedad de gobierno en la época apostólica. Bueno, en la época apostólica estaba, bueno, los que estaban en Jerusalén. Ya. En Jerusalén estaba la primera iglesia local, ¿no? Y es la madre y maestra de todos los demás, según nos dice en Hechos 15. Allí también tenían puestos específicos, ¿no?, los 12, ¿no?, los 12 apóstoles, lo cual eran testigos cualificados del Señor Jesús. Muy bien. Eh, A ver, salta a la parte de gobierno en la época actual. Hay, hay 4. Hay 4 de forma, el gobierno episcopal, gobierno presbiteriano, gobierno congregacional y asamblea de hermanos. De esos 4, explícanos rápidamente el gobierno presbiteriano. Ya, el gobierno presbiteriano, bueno, según tal y como también lo dice ahí, lo menciona, es algo similar al episcopalianismo y hay una forma de jerarquía oficial. Hay igualdad en el pleno ministerial y cada congregación nombra un cuerpo de ancianos que son llamados presbíteros y también que trabaja junto al pastor, el cual también es llamado presbítero docente. Los ancianos y
los pastores, ¿no? Son representantes, ¿no? de cada sesión, ¿no? En el cual hacen un presbiterio. Y los presbiterios se agrupan en sínodos, ¿no? Y sobre los sínodos está la Asamblea General, los cuales son también, resaltan poco también a otro tipo de congregación que son los metodistas, ¿no? Son similares. Muy bien. A ver, creo que Max, de una vez para que Pastor, pueda terminar tu. Pastor, no sé si Max está ahí o le puedo Sí, leer, no me había compartido su resumen, sino que por temas de coordinación no pudimos hacerlo en una ya. No, que PowerPoint. él hable, que él hable. Max, Max, ¿Ya ahí llegó? ¿Ya estás. llegó? Expon al toque, sí. Sí, pastor, buenas noches. Que pasa que estoy Ponte. ahorita bien resfriado, pastor, y estoy con un fuerte dolor en el cuerpo, pero aún así he intentado ingresar, pastor. Ya. A ver, adelante. Hazme un resumen de lo que sabes, Ya, de lo que leí. sobre el ministerio cultural, implica fundamentalmente el servicio a Dios, ¿verdad? Y habla acerca de unos términos hebreos que literalmente o originalmente es el servicio para el Señor, pero por un siervo contratado o por un siervo especialmente dedicado para ese servicio, mostrando principalmente su temor y reverencia a Dios, o sea, que presente esta persona, ¿no? Eh, de una forma expresiva el servicio cultural, el servicio a Dios, ¿no? El servicio para trabajar para el Señor. Esto significa, por ejemplo, hay unos términos, ¿no? Proskinein, en griego, todavía no manejamos esos términos, pero lo menciona, ¿no? La cueva, ¿no? Eh, en hebreo también hay otro término, que en realidad esos términos, el único significado que tienen sería el postrarse, ¿no? El humillarse delante del Señor para un servicio, ¿no? Mami. Podemos decir que la adoración a Dios se constituye en alabanza, acción de gracias, petición, eh, expresadas en un tono como llamados también cánticos, ¿no? Expresados en cánticos. Y todo esto conlleva a que en el Nuevo Testamento no nos presenta un estereotipo o un orden, ¿no? O un esquema para para el servicio cultural, lo cual había una notable variedad conforme a como los hijos de Dios sentían, ¿no? Una libertad espiritual había, se podría decir, de los hijos de Dios, ¿no? Y se nos muestra un primer esquema completo de los servicios dominicales. Aparece a mediados ya del siglo II, ¿no? Con Justino. Más o menos es el siguiente orden: la lectura de la palabra del Señor, el sermón, oración de pie en la que todos pueden participar. También después de eso la cena del Señor, tras las plegarias y acción de gracias. Finalmente la colecta le entrega al pastor o al representante que es para ayuda de los huérfanos, la viuda, los enfermos, los encarcelados y aún los demás necesitados. Todo esto, pastor, nos lleva a que se tiene que hacer el servicio cultual o el servicio del culto al Señor de una forma ordenada, ¿no? De una forma ordenada y que que todos participen, ¿no? En el servicio para el Señor. Eso sería un resumen, pastor, de todo lo que la cueva nos está enseñando. Ya. Muy bien. Ya, hasta ahí ha sido la exposición. Ahora voy a hacer las preguntas. Por favor, estén atentos. A ver, este es el grupo número 3. Ya, listo. Y acá hemos visto todo lo que tiene que ver con el ministerio de la iglesia, ¿sí? Es una palabra que repetimos todos, ¿no? ¿En qué ministerio está sirviendo, hermano? No, ministerio. Pregunta, hermano Leonidas, ¿cuál es la Bueno, diferencia de ministerio con el oficio? el No ha venido. ministerio, hola, hola. Sí, te El escucho. ministerio
El ministerio se ejercita en base a lo que, al don de Dios que nos ha dado, ¿no? Ya. El Espíritu Santo es el que nos designa el don. Y el Y el oficio es oficio. el que desempeña en virtud al nombramiento o designación de la iglesia o el presbiterio. Ya, un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un ministerio evangelístico o pastoral, digamos, ¿no? Pero Ya. a la vez me han podido, digamos, designar como, no sé, como tesorero de la iglesia. Es mi oficio ser tesorero, pero mi ministerio es ser evangelista. Ya. Pero, por ejemplo, a ver, muy bien, o sea, estamos ahí tratando de ver cómo encaja esto, ¿no? Entonces, el ministerio es cuando uno ejercita el don, ¿no? El don de, en este caso, el hermano dice, don de evangelista. Es el don de Ah, evangelista, ¿no? Ahora, sí. la pregunta es, ¿en la iglesia todos tenemos que evangelizar o solamente los evangelistas, los que tienen don? No, o sea, todos tenemos derecho y Todos. predicar el evangelio a toda criatura, pero Tenemos una el cosa es que, mandato, Todos, claro, el estamos mandato, obligados, o sea, todos, tenemos la orden de ir a evangelizar. Ahora, pero claro, en la pero otra iglesia hay cosa es el algunos que don, pues. tienen el don del evangelista. El es don un es un ministerio don con que Dios ha orden. dado y uno lo ejercita. Ujú, Uno lo claro. ejercita. Muy bien. El oficio, ¿cuál es la diferencia? Y eso tiene que ver con desempeñar un nombramiento. O sea, el don y el oficio pueden ser ejercitados aún por una misma persona, pastor. Claro, claro. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay, antes de ser pastor, hay un oficio que se llama evangelista, ¿sí? Tienes que dar examen para evangelista. Creo que la mayoría han dado acá examen para evangelista, ¿no? ¿O todavía? Pastor, el servicio es un ministerio de crecimiento que desempeña la virtud en el nombramiento. No, yo la pregunta que estoy haciendo, ¿cuál es la diferencia del ministerio con un oficio? Es que el ministerio se ejercita, como le digo, pastor, en base al llamamiento al don del Espíritu Santo. Y el El oficio don es al nombramiento de la iglesia, pues, ¿no? Pero, desempeña, claro, pero perdón, la iglesia reconoce el don, por eso que lo nombra. Ajá, claro, pues digo, una Bien, cosa es que el Espíritu Santo te envista y otra cosa es que la iglesia tiene que claro, reconocer, pero en la este iglesia caso, digamos, reconoce claro, el don. Y esto es lo que pasa con un pastor. Tiene el don de pastor, porque tiene el don de la enseñanza. Siempre un pastor, o sea, don de maestro. En la iglesia puede haber muchos maestros, pero algunos tienen el don de pastor, porque el pastor, ¿no? Recibe un nombramiento. ¿Me dejo entender? Entonces tiene don de pastor, tiene don de enseñanza. No existe un pastor que sea nombrado pastor y que no tenga el don de enseñanza. ¿Usted cómo reconoce a un prospecto para pastor que sabe enseñar? O sea, ¿qué sabe enseñar? Viene y cuando le explica, oye, mira cómo me lo explicó bien, ahora sí entiendo, tiene el don de maestro. ¿Me dejo entender? sí, sí, pastor. ¿Ya? Ahora, ese don de maestro es que el maestro lo que hace es prepararse para poder explicarlo, lo entiende bien y lo explica. ¿Me dejo Pastor, entender? pastor, una Sí, consulta con respecto a lo que está diciendo. Yo tengo un amigo que, por ejemplo, es muy bueno enseñando, incluso ha ya, estudiado en el seminario, pero él dice que no tiene el don de pastor, ya, es posible, es maestro. es maestro. Obviamente que Enseña muy bien, tiene que ser, explica, tiene que tener esa cualidad, ¿no? De maestro ya. también incluido. Claro, o sea, el que tiene don de maestro, ahí vamos, ¿no? Tiene don de maestro, ¿quién es el que explica? Explica y te explicó algo. Es igual que las matemáticas, hermanos. El profesor se para en la pizarra y te explica, ¿no? Hay algunos que entienden, otros no entienden. Pero el maestro, cuando tiene don, se asegura que todos entiendan. Ahora, el maestro entiende muy bien, lo domina, por eso que puede explicarlo. Pero ¿qué pasa con algunos? Hacen la trampa,
no se preparan para dar su clase. Cualquier cosa, nomás agarra y trata de explicarlo, al final enreda a la gente, enreda o los hace dormir, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Por qué? ¿Por qué hace? Sí, pastor. Yo hago una pregunta. ¿Por qué una persona que enseña la Biblia? Mira, ustedes pruébense cuando enseñen a un niño. Si el niño, lo que usted le enseñó y le está contando la historia o lo quiere enseñar, el niño capta la atención, lo más seguro es que usted es maestro o maestra. ¿Sabes por qué? Porque los niños tienen te escuchan 7 a 10 minutos máximo. En 7 minutos tienes que decirle, pero si se le cuenta con un cuento, con una historia, entonces sí te preparas para poder enseñar. ¿Cómo le enseño a ciertas personas ciertas cosas? No, la entonación es importante, ¿no? La entonación, la forma, enseñar, ¿no? No es el tema de hoy día, pero el don tiene esa característica. Por ejemplo, en los evangelistas, el que tiene don de evangelista. ¿Quién es alguien que tiene don de evangelista? Cada vez que explica el evangelio, la gente se convierte. Si usted explica y la gente no se convierte, no tiene el don de evangelista. Pero pastor, Te gusta el evangelio, te gusta el evangelismo, todo, pero no tienes el don. ¿Es malo no tener el don? No, pues no es malo, Dios no te lo ha dado. Sí, sí, César. pero pastor, claro, el don, digamos, todos podemos tomar diferente, ¿no? Pero el que decide, que concede es el Espíritu Santo. Claro, pero ¿y entonces para qué está el don? No, no, o sea, digamos, digo, o sea, digamos, el hermano Claro. José Luis puede ser Muy evangelismo, bien. yo puedo ser, digamos, profesor o me gusta estudiar, dar clases, y otro puede ser pastor, digamos, pero todo esto, digo, concede el Espíritu Santo, o sea, no, nos ve, nos separa y Muy toma, buena observación. Muy buena observación. Has relacionado el don con el Espíritu Santo. O sea, cuando uno habla del evangelio, el evangelismo, y la gente se convierte, es porque el don está conectado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que guía al predicador está guiando al oyente. ¿Me dejo entender? Es el mismo espíritu, no es otro espíritu. claro. ¿Cómo sé que tiene el don de evangelismo? Porque cuando predica el evangelio, la gente se convierte. No, no porque es recontrabil. Eso no quiere decir de que practique, sea apasionado, se estudie, perfeccione, sepa cómo contar, técnicas para contar, llamar la atención, sintetizar, ser efectivo, ¿no? Pero el Espíritu Santo siempre está guiando ahí, ¿no? Entonces, eso es el don. El don de evangelista es alguien que le apasiona predicar el evangelio para salvar almas. Todos queremos que las almas se salven, sí, todos queremos. La iglesia todos queremos, pero quien el que se pone adelante empieza a dirigir, a jalar, vamos para aquí, vamos para allá, ese tiene el don. Eso es algo que la iglesia tiene que reconocer. La iglesia, él tiene el don de evangelista. El problema es que a veces los pastores un poco que se ponen celosos cuando aparece alguien que tiene un don. Es posible. Lo van a dejar sin chamba. Pero eso no es así, hermanos. Cuando aparece alguien con un don en la iglesia, uno debe estar contento, agradecido. Pastor, pero Porque eso es lo que queremos. ahí viene el crecimiento, ahí viene el Claro. ministerio de un Muy servicio para bien. el crecimiento de la iglesia. Y les doy un consejo en ese sentido. Hermanos, ¿ustedes han padecido cosas para poder lograr las cosas que hemos hecho en la iglesia? En mi caso, en la iglesia Casa del Señor, casi soy uno de los primeros que llega. A mí me ha costado varias cosas. Hemos cometido errores un montón y hemos avanzado. Ya, muy bien. Ahora hay una nueva generación. Esa nueva generación que está saliendo de la iglesia, uno dice, es nueva generación. Tiene que pasar lo mismo que ha pasado. Eso no es correcto. Usted tiene que hacer ¿qué cosa? Que esa nueva generación se pare en sus hombros. Usted sea la plataforma para lanzar a ellos. Ellos no tienen que sufrir lo que usted sufrió. Usted ya lo hizo.
Ahora, ellos, a partir de ahí, que siga creciendo la iglesia. ¿Me dejo entender? Exacto, claro, claro. ¿Qué significa? Que nosotros vamos menguando para que la nueva generación salga. Hay que ayudarles. Y hacerle ver los Hay que errores. ayudarles a salir, a lanzarse. No, tú también tienes que pasar lo mismo. Así que tú tienes que hacer esto. No, pues hermano, eso es, Ahí le estás hermano, desanimando. eso es incorrecto. Es igual que usted tenga sus hijos. ¿Cuántas cosas nos ha faltado a nosotros? Nos ha faltado muchas cosas, ¿no? Creo, no he tenido esto, no he tenido el otro. Ahora que, gracias a Dios, trabajo, tengo algunas cosas, y mis hijos que tienen que gozar eso, pues, ¿no? Pero a partir de ahí, tampoco no de flojos, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Pero a partir de ahí que con la base que tenemos ellos puedan hacer algo más. Uno estudió nivel secundaria. Por ejemplo, mi padre, ¿no? Mi papá no pudo estudiar con la justa primaria. Pero mi papá anheló que sus hijos tenían que ir a la universidad, ser mejor que él. Él no me ha sostenido a mí y ser los hijos mejor que el padre. Eso es lo que tenemos que anhelar para la iglesia. Nosotros hemos hecho algo bueno, muy bien. Vamos a dejar esa base. Hay que dar dinero para construir la iglesia, hay que darlo para que la nueva generación venga y construya sobre eso más. ¿Me entiende? Pastor, ¿está Eso es ronco? un verdadero liderazgo. Pastor, ¿está mal con la garganta? No lo escucho. Sí. Estoy estaba con la justa, pero ya me he quedado fónico. Entonces, el liderazgo, hermano, es para ayudar al nuevo líder para que salga adelante. Tenemos que hacer todo lo posible para que el nuevo líder salga adelante. Eso es el verdadero liderazgo. Estoy Alguno totalmente dirá, de acuerdo, pastor, con lo que usted está por diciendo. Es ejemplo, muy... en la cruz, Jesús, el mejor líder de la historia. ¿Por qué? Porque él abrió el camino. ¿Qué camino, pastor? Él fue a la cruz y murió. Nosotros, ninguno de nosotros tenemos que ir a morir así como él murió, ¿no? Y bueno, morir como Cristo. En Cristo estoy juntamente crucificado. Usted ya entiende qué es eso, ¿no? Es morir a la carne. Pero no tiene que ir a morir, padecer golpes, padecer eso. No tiene que empezar nuevamente la iglesia en Jerusalén, donde usted está, en Trujillo, en Lima, en cualquier parte donde está. Jesús ya hizo esa obra, la iglesia ya ha venido haciendo, usted tiene que hacer más. La iglesia donde usted está, ha habido un misionero, está un misionero, muy bien, él ha sentado las bases, listo, apóyelo. Pero a partir de ahí usted haga más. ¿Pero para qué voy a hacer? Van a venir los vagos. ¿Cuál vagos, hermano? A la iglesia no vienen vagos. El Señor llama obreros. Muchos de ellos van a ser nuestros hijos, pues. O, si no es nuestros hijos, no importa, es el hijo, no importa, no hay que esperar o ver que el otro caiga. Eso de esperar que otro caiga, ese pensamiento peruano, es una cultura, nuestra cultura está mal en ese sentido, hay que aprender de otras culturas, la cultura de la Biblia, contracultura, aprender del mejor líder de la historia. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí donde nosotros vamos avanzando, ¿no? Cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús con respecto al liderazgo. Entonces, en esta parte del ministerio es importante entender qué es ministerio y qué es el oficio, ¿sí? Bueno, a ver, otra cosa del ministerio profético que habló Daniel Seminario, la reforma, la iglesia debe someterse a qué, según el tema del ministerio profético en la iglesia. Daniel, según la reforma, la iglesia debe someterse a qué. A la palabra de Dios. Muy bien, esa es la respuesta. En comparación, porque mira, la cueva siempre compara con el católico, pues que es el otro modelo, pues, ¿no? El otro modelo que ya dejaron la palabra, ¿no? Entonces, la reforma es importante para nosotros. La reforma, nosotros somos una iglesia reformada. No es una iglesia carismática, ni pentecostal, ni nada. Somos una iglesia reformada. ¿Por qué? Porque viene de la reforma, de los cambios que tienen que hacerse. Siempre tenemos que volver a la Biblia, volver a la Biblia, volver a la Biblia. ¿No? Muy bien. El ministerio cultural, ahí a ver, ¿cómo se llama? Max. Max. La compartida, dice. Ya. A ver, el grupo de repente puede responder. El pasaje de 1 Timoteo 2, 11, 12. ¿Quién puede leerlo?
Primero de Timoteo 2, 11, 12. Primero de Timoteo Sí, 2, 11, 12. sí. Yo lo tengo, pastor, yo lo tengo. Lo leo. Léelo, léelo. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. No. Primera de Timoteo Primero de 2, 11 y Timoteo. 12. Primera de Timoteo. Perdón, yo he puesto tesalonicenses. No, es primero de Timoteo 2, 11. Sí, yo dije, ¿Lo leo, Te pastor? digo, Hermano La mujer Daniel, sí, está con su aprende lente. en Mujer silencio y aprende en con toda silencio con toda sujeción, sujeción. porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. la mujer ya, aprende en silencio con toda sujeción. porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En antes, en antes preguntaron, ¿no? ¿La mujer puede ser una pastora? O sea, ¿existe un ministerio pastoral de la mujer? Es la pregunta. O sea, como una, no como una esposa de un pastor, porque la esposa del pastor, ¿qué es? Es esposa del pastor. Cariñosamente le dicen pastora, sin haber sido ordenada, le dicen pastora porque es esposa de un pastor, le ayuda. Es la ayuda idónea del pastor para hacer las cosas, pero es la esposa del pastor. La pregunta acá es, según este versículo, ¿qué es lo que dice la cueva? Max, esa parte debes haber leído. Esa parte es muy interesante. ¿Qué dice la cueva? Responde, hermano Max, solo para bromas, nomás usted habla. Papá, voy a ir, ya me estoy alistando. Léalo si quieren ahí a ver. A ver, hermanos del grupo, responda cualquiera. Ahí dice, ¿no? Lo que Pablo parece prohibir a la mujer, ¿qué cosa es? ¿Qué le prohíbe a la mujer? ¿Ah? Enseñar, pastor. Enseñar. Enseñar, ¿Es claro o no es claro esa parte? enseñar. Ya, la pregunta es, entonces, ¿por qué las hermanas enseñan a los niños en la escuela dominical, a sus hijos? Porque, ¿cuál es la diferencia? Pues las hermanas, por ejemplo, mi esposa le enseña a mis hijos la palabra, ¿no? Apoya en la escuela dominical, hay enseñanza. Pero parece que acá Pablo lo que está diciendo es, ¿no? ¿Qué es lo que dice la mujer? ¿No? ¿Qué dice? Parece prohibir a la mujer es la enseñanza autorizada en el servicio del culto. ¿Cuál es el contexto de este pasaje de 1 de Timoteo? ¿Alguien sabe? Ahí tiene un Creo título. yo, Sí. bueno, creo, una vez me parece, no la recuerdo, pero era que en ese entonces no había mucho orden de parte de las mujeres, había mucho desorden en las iglesias, o sea, según este contexto lo estaba aplicando para ese tiempo, no exactamente para un ministerio, ¿no? Mm. Mira lo que dice el versículo 8. Vamos al texto bíblico, ¿no? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, ¿no? Asimismo, las mujeres está bien, ¿no? Y empieza el versículo 11. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no estar en silencio. El contexto es un contexto de una reunión en la iglesia, es un culto, eso es lo que está diciendo, ¿no? El servicio cultual. Por eso, la cueva, mira la postura que tiene, dice, está prohibiendo a la mujer la enseñanza autorizada en un servicio cultural. Mira, versículo 22. Abajo en el libro, lean,
Dice, sin embargo, no pueden pasarse por alto el contexto judío, farisaico puro, en que Pablo está expresándose. Todavía hay judíos. Ya hemos visto en la lección anterior su intencionada omisión de las mujeres como testigos de la resurrección. Hacer válido para siempre un contexto típicamente espacio-temporal, estamos exponiendo nuestra opinión personal a falta de otra prueba mayor. Nos obligaría a perpetuar el lavamiento de los pies, Juan 13:14, entonces no se usaban zapatos, así como la unción de Santiago 5:14-15, donde la oración con fe, una oración curativa, iba asociada al aceite, ¿no? Tenido como medicamento popular, ¿no? Entonces acá hay que tener cuidado, ¿no? Parece que Pablo está enseñando, ¿no? Y esto tiene que ver con la autoridad. Ya vamos a llegar a una parte de ver este asunto, pero vayan informándose las posturas. Pastor, Pastor, pero si usted en analiza ahí, no habla tanto de que no ejercite, sino habla de exacto, la eso te iba a decir. autoridad en la que fue engañada Eva, ¿no? La forma en la que fue engañada Eva. Más lo pinta Sí. ahí. Por eso dice ahí, pues, la cueva dice, parece prohibir a la Parece mujer, prohibir, dice pastor, más no es prohíbe, pastor. parece prohibir la enseñanza autorizada en un servicio cultural. O sea, principalmente es que no enseñe en un culto, que no predique en un culto. Parece, eso es lo que dice. Sin embargo, abajo pone, deben leer las letras pequeñitas, dice, bueno, si es que eso se da, también hay que considerar otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, la de Santiago, que hay que orar poniendo aceite. Y yo he visto que muchos en estos tiempos están orando poniendo aceite, ¿no? Porque dice textualmente, pones aceite, oran los ancianos y el enfermo se sana. Hermanos, eh, no sé si usted ha visto, pero a veces los ancianos van, oran. A ver, vamos a preguntarle al hermano Carlos García, que es anciano de vida eterna. Hermano, ¿usted cuando ha ido a orado, los hermanos se han sanado o a veces no se han sanado? Bueno, yo he tenido la oportunidad de cuando hemos ido a orar por hermanos que enfermos, hermanos que se han accidentado. Hay hermanos que cuando se ora, pues no se sana en el momento, solamente oramos. Como también he tenido testimonio de hermanos que sí, cuando hemos orado, al día siguiente el hermano pues se ha puesto bien, ¿no? Entonces hay posturas, ¿no? ¿no? También depende de la fe, ¿no? Ya. Pero sí hemos tenido, bueno, yo te hablo de manera personal, ¿no? Hay veces que hemos ido a orar por el hermano que tuvo un accidente, pero el hermano no nos hizo nada, ¿no? Pero como también hemos ido a orar por hermanas que han estado enfermas y al día siguiente se han sanado. Pero es la Así obra es. del Espíritu Santo, no nos Así atribuimos es. nada. Entonces, no es que la fórmula es que llamas a los ancianos, vienen los ancianos, le echan aceite y el Señor obedece lo que el anciano le está ordenando en ese momento. No. Hay que ir a orar, hay que hacerlo, ¿no? Si le echas aceite o no le echas aceite, no le ha pasado que una ocasión fuimos a orar a un sitio, pero no había aceite, pues. ¿De dónde vamos a sacar aceite? Cosita, nada más, ¿no? ¿Qué aceite, pastor? Por eso Grasita de digo, chancho. ¿qué aceite, pues? Aceite. Claro. Entonces, algunos dicen, no, puedes echarle aceite de bebé, pero el aceite que están hablando ahí es aceite de oliva. Era el único aceite de ese tiempo. El punto es que esa oración de sanidad era en ese momento. No siempre se va a cumplir. Eso es lo que está diciendo la cueva. Pastor, pero ¿No? si usted analiza Santiago 5:14, ahí no dice el aceite sanará al enfermo. Ahí dice únjanlo con aceite. Ungirlo es una cosa, pero ahí dice Sí. la oración de fe. O sea, Ya. el aceite es algo representativo que lo podemos ungir, pero si no hay, igual tenemos que orar, porque es la oración Ahora, de fe la que salvará al enfermo, ¿no? sí. Ahora, yo hago una pregunta, Leo. Siempre digamos, se ha orado, las personas se han sanado con aceite, sin aceite, no sé, con fe, sin fe. No, o sea, yo uso aceite. Yo a Ya. veces voy a orar por enfermos, recién hice una persona, incluso por la necesidad, la persona ya estaba ya en sus últimos momentos, bueno, me dijo, yo quisiera que usted me bautice, y lo bauticé, porque ser ordenado no me prohíbe a mí bautizar, la Biblia lo dice,
Ahora, yo lo ungí con aceite no por un tema de que ella sea sana, se fue o no se fue con el Señor, pero el tema es, el aceite es algo representativo, es como Allá, ungirlo de una manera con el Espíritu Santo, mas claro, me refiero a eso la no te sanidad. garantiza que se salvará o se sanará o tanta cosa, ¿no? Ajá, o sea, el punto es acá, es si nosotros hacemos todo eso, oramos, la gente se sana, no necesariamente, A veces sí, ¿no? a En la veces no. práctica, claro, así es, eso, a eso quería llegar, ¿no? A mí me ha pasado que yo he orado por mis dos hermanos, yo tengo dos hermanos que han fallecido y cuando han estado mal, yo he orado y yo creo que era con fe, ¿no? Por lo que quería era que vivan, ¿no? Esa es muy cercano, son mis hermanos, pero no superaron la enfermedad, los dos murieron de cáncer, ¿no? Entonces, yo he visto, pues, o sea, es el punto, señor, pero ¿por qué no ha respondido, por ejemplo, ¿no? Si ahí dice llama a los ancianos, hemos llamado a los ancianos, le han echado aceite igual. Entonces, no depende de nuestra voluntad, porque si es la voluntad del Señor, llevarle, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo que esa persona se quede? Porque mejor es estar con él, dice Pablo, ¿no? ¿O no? Pablo dice, mejor es estar contigo, Señor, pero si es por causa de ti y amor a la iglesia, me quedo. Entonces, Pastor, esto si me es un permite, ejemplo. pastor, disculpe, si me permite una última opinión con respecto al aceite. Mira, una vez me llamaron para ir a orar a una casa, pero esa persona estaba en rebeldía con el pastor. Entonces yo no fui, ¿por qué? Porque le dije, así yo te eche un galón de aceite, no va a tener ningún efecto porque tú estás en rebeldía con tu iglesia. Tú primero ves, Así es. reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu hermano, sujétate a tu pastor y tu pastor puede ir y ungir. Yo no puedo ir porque así yo te echo un galón de aceite no va a tener efecto y la gente también se idolatra en el aceite y eso también es malo. Claro, es que creen, Pero tampoco no es por el aceite también, pues, no estás escuchando. así es, Mire, así es. Ahora, el problema, el tema central es el que Dios permite o hace todo para su gloria y para que se cumplan sus planes. Si muriendo una así es. persona, él sabe lo que va a pasar, ¿no? Sabe el futuro. Si muriendo una persona, va a haber gente que está en ese alrededor o alguien que se van a convertir más, entonces el Señor deja que se muera. Si viviendo esa persona hace que más se conviertan o es en beneficio del Evangelio, entonces lo hace. Todo lo que permite el Señor es para su gloria. No, no, es que estás mal, hermano Mejía, tú estás mal, estás entendiéndome Sí, mal. Yo pues. no hablo de la sanidad, yo te hablo del uso del aceite, que es diferente. Ajá. Ujú. Bueno, en el caso del aceite, ¿qué representa el aceite? A ver, vamos a delucidar. ¿Qué representa el aceite? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es simplemente un símbolo, ¿no? Es un símbolo, Símbolo. Negativo. nada más, ¿no? Que cuando hay aceite, pues ahí en ese contexto dice que échale aceite, ¿no? Úngelo con aceite. Y la ungida, ojo, ¿qué tipo de ungida será? Porque si es la ungida que se daba en el Antiguo Testamento, era derramarle todo el aceite en la cabeza, o sea, que vaya chorreando todo así, Y era diferente ¿no? composición. Claro, ahora nosotros, yo he visto, pues, yo la verdad que no utilizo aceite cuando me piden para orar. ¿Por qué? Porque justamente se enfocan en el aceite y no en su fe, y en su ruego y su súplica. Entonces yo he visto que echan aceite y, mira, un poco más le hacen esa crucecita que hacen crucecita, igual que el cura. Mm. Por la señal de la Santa Cruz. Hay que tener cuidado, pues. Esto del La aceite unción. más bien en los pentecostés, pastor. Ah, Pastor, una pregunta. Sí, bíblicamente, ¿los apóstoles utilizaron aceite? bueno, no sé, pero Santiago sí dice, ¿no? Santiago dice, describe eso y hace, ¿no? De doce Entonces la uno gente, pastor, ¿no? De 12:1 es que bueno, menciona, ¿no? sí, pero parece que era una práctica, pues, ¿no? El judío es muy simbólico. Mm. El judío es muy simbólico, tiene muchos simbolismos, ¿no? Entonces, pero eran judíos, ¿no? Nosotros a veces tenemos que tener cuidado porque a veces ya parecemos medios católicos, ¿no? Empezamos a enseñar a los hermanos que vengan con sus oraciones a la iglesia y que
te cuenten lo que quieren y tú oras. Entonces, como que le estás enseñando a la iglesia que no oren, ¿no? Más bien hay que enseñar a orar, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas de otro momento. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar. Estoy un poco ya con la garganta peor. Voy a tomar algo caliente. Agüita, pastor, agüita. Sí. Hay que acabar la Este, clase. sí. Entonces, descansamos. No sé qué horas son. Las 9. Ya, A las 10 descansamos 10 volvemos. minutos. A las 10 10, volvemos. no, 9 y 10. Hasta que se recupere. El último Ya. grupo, no ha venido. Ya. Mira, no hay ni uno. Entonces, voy a coordinar de repente para la otra clase, porque tengo que dar una exposición de la clase hoy día. Ya, prepárense para en 10 minutos regresamos. Hermano Pastor, Lincoln, para que ya no grabe. Recorren stop. Hermano William, hermano César, hermano José Luis, nos vemos el 8 de diciembre, taller de varones. No, a esa iglesia solo dejan entrar casados. Yo no soy casado. Lleve su chimpune porque voy a patear, ¿ah? Lleve su canilleras, ¿ah? Mano, yo voy a cocinar. Me han dateado que la hermana idea va a ser la barbacoa, la parrilla. Como siempre, hermano, siempre. Para todas las actividades ahí estoy. La, la. ¿Cómo no Ese es estuviera nuestro ahí en servicio. Lima? Ese es nuestro servicio, hermano. La El liga de servicio. varones. Allá vamos a estar. Para la liga de varones, para la liga de jóvenes, para la liga de todo, para todos. Hermana idea, usted debe tener buenas manos entonces para la cocina. Lo que Dios hizo. El cilindro para el 10. Ya, hermano. Haga su pedido, no se preocupe. Ahí voy a estar.